Qué bonita la presentación. La verdad es que nuestra única gracia ha sido persistir en un camino y en un intento que hace algo que hace tanta falta hoy día, ¿no? Gente que persista en una mirada luminosa y con un futuro luminoso para el ser humano. ¿Cuál es la idea? Les cuento un poco qué queremos, ojalá, aportarles hoy día, que es como entre tanta información, tratar de entregar un esquema simple o relativamente simple de lo que es el camino humano y de lo que es el paso de conciencia que estamos dando. Porque en el fondo la pregunta quemante para cada uno de nosotros es, ya, sabemos que hay que hacer un cambio de conciencia, sabemos que la Tierra, el planeta, el ser humano está en una crisis enorme, sabemos que estamos en una encrucijada, yo diría, riesgosa en este momento, riesgosa por el tema cambio climático, riesgosa por las posesiones, ¿cierto?, de las materias primas, riesgosa. Nosotros en nuestro país hemos tenido un año increíble de una cosa tras otra, donde sale a la luz una cosa tras otra. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Y si queremos aportar, porque pienso que si los que estamos aquí, y mucha gente más, por supuesto, en lo profundo de todo ser humano, todo lo que queremos hacer en este mundo es dejar algo, una semillita, una gotita de agua que haya constituido un aporte para nuestro medio, un aporte de esperanza, no irnos de la vida habiendo vivido una vida inconsciente y sin sentido. Quizás es justamente esta falta de sentido y falta de caminos de sentido que toma el ser humano hoy lo que una de las enfermedades más importantes de estos tiempos. Entonces vamos a tratar de ser simples, ojalá, con palabras occidentales, chilenas, 2015, y de ponerlo como para el día de hoy, este magnífico proceso que está viviendo el ser humano, esta magnífica y preciosa oportunidad que se nos abre de abrir un campo de conciencia y de manera de ver el mundo y de entender la vida tan quizás importante como aquel momento en que el ser humano por primera vez se abrió a ser consciente de sí, a darse cuenta de que existía, a darse cuenta de que sabía, a darse cuenta de que vivía, a ser consciente. Quizá para ponerlo en forma súper simple, de ese primer paso que ocurrió, se supone, hace unos 3 millones de años, en forma muy precaria, incipiente, el gran paso que tenemos que dar es pasar de ese yo existo, yo necesito, yo lucho, yo quiero, hemos pasado, ¿cierto?, primero yo y mi tribu, yo y mi nación, pasar a ese yo planetario, a ese yo de la humanidad como un solo ser. Porque desde un punto trascendente, desde una gran mirada, en realidad la humanidad es un solo ser manifestado en muchos. Ese gran paso de conciencia ha tenido su camino y tiene sus desafíos, porque una cosa es decir que lo tenemos que hacer, pero otra cosa es cómo lo hago yo hoy día, con un trabajo estresante, con el metro atochado, con la contaminación, quizás con problemas laborales o económicos o de pareja,
con una cantidad enorme de información en medio de esta interconectividad, ¿cómo lo hago yo hoy día? Y ojalá que podamos aportarle un poquitito, es lo que hemos tratado de hacer, digamos, en todo nuestro quehacer, es lo que tratamos de hacer nosotros todos los días. Solo por eso podemos aportarlo, porque somos caminantes y discípulos caminantes en este mundo, ¿no? Entonces yo voy a comenzar con dar una gran mirada, una mirada, quizás estas son las buenas cosas de la antropología, que te permite ver las cosas con perspectiva, o sea, con perspectiva no de 2 años, de 3 años, de una década, sino que de milenios, de millones de años, de todo el proceso humano. Y permite entender este momento inserto de otro cierto gran movimiento. Y Sergio va a trabajar después más con la cosa más práctica, como con la meditación que tenemos que hacer, etc. Entonces, nosotros hicimos ese esquema, que es un esquema. Los esquemas son solo esquemas. Eso es importante siempre recordarlo, no son verdades absolutas. Es un esquema ordenador para la mente analítica. A nosotros, creo que a los seres humanos ahora nos sirve, sí, mejor con esa luz. Y tiene que ser ese foco, es como un... porque sería genial que no estuviera ese foco. Entonces hicimos este esquema con estas palabras. Este esquema septenario de los 7 cuerpos, los 7 niveles de conciencia. Ay, sí. Mucho mejor. No. Sí puedo estar sin ninguna luz encima y... de los 7 niveles de conciencia, que si ustedes los ven, por ejemplo, en el hinduismo, van a tener nombre hinduista. Y si los ven en el budismo, van a tener nombres budistas. Pero nosotros usamos terminología occidental adecuada al tiempo de hoy. Y para comenzar mostrando, ¿cierto? Vamos a decir que las tradiciones, en general, las tradiciones espirituales reconocen 7 grandes cuerpos, dimensiones, campos de experiencia en el ser humano. Voy a describir un poquitito solo para que nuestra mente curiosa sepa de qué estamos hablando. Y solo voy a decir que, cierto, reconocemos una dimensión física, corporal, con toda la complejidad que esto tiene. ¿Qué experimentamos todos los días? ¿Cierto? El cuerpo. Hay otra dimensión que los seres humanos, en Occidente sobre todo, tenemos muy hundido en, no sé si se dirá en el inconsciente, pero un cuerpo que habitualmente que no lo tenemos integrado a nuestra sensorialidad, porque por ser personas probablemente muy mentales, emocionales, tendemos a alejarnos un poco de la sensación corporal. Pero este es el cuerpo sutil, el cuerpo, probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar o conocen de los chakras, ¿cierto? Un cuerpo que está interconectado con el cuerpo físico y que muchas veces hemos sentido, y quizás ahora mismo, si ustedes se conectan consigo mismos, pueden sentir, por ejemplo, una sensación de energía en la palma de las manos o una corriente de energía en el cuerpo. Se los digo para que presten atención, porque quizá en la noche cuando se están quedando dormidos, cuando se relajan, para que decir si hacen yoga o meditación, lo van a empezar a percibir, es natural, está completamente fundido, por decirlo así, con el cuerpo físico, tanto así que en las tradiciones orientales, cuerpo físico y sutil son considerados ambos cuerpos físicos. Los dos son considerados cuerpos materiales. Luego, cierto, el aspecto emocional o astral, que es aquel aspecto de nosotros que siente, pero que es reconocida en las tradiciones ocultistas como una dimensión de la energía. Voy a describirlo un ratito más después. O sea, las emociones son energía, como esa dimensión donde, según las tradiciones y según nuestra experiencia también, y la de muchos de ustedes quizás,
vive el ser humano después de que muere físicamente en la tierra. La dimensión astral o la dimensión emocional. La dimensión que experimentamos todas las noches en los sueños, cuando dormimos. Y luego la mente racional, que la detectamos perfectamente, ¿cierto? Y la mente iluminada, conciencia pura, esencia, que vamos a pasar a describir un poquitito más. Así que eso para salir de la curiosidad. Después Sergio y yo podremos decir otras cosas a medida que vayamos avanzando en este espacio. Pero yo quisiera decir que todas las tradiciones espirituales o integrales del ser humano reconocen lo siguiente: el origen primero y último del ser humano es aquella dimensión que aquí es mencionada como espíritu o esencia. Y el gran viaje del ser humano es el viaje del espíritu a la materia y de la materia al espíritu. Eso podríamos decir que es una síntesis así rápida del gran proceso humano. La ciencia occidental reconoce solo este viaje hacia acá. Este viaje al cual se le llama habitualmente el proceso de evolución. Sin embargo, lo que nos dicen todas las tradiciones es que el proceso de evolución es la otra cara de la moneda del proceso oculto primero, que es el proceso de involución que va del espíritu al físico o a la materia. Para ponerlo como en palabras simples, aquel proceso que lleva de un ser infinito y eterno, sin límites, a este pequeño yo en este cuerpo que está atormentado porque gana poca plata en su trabajo. Ese proceso que lleva de ese ser al cual todas las bondades de la manifestación le son dadas, porque es un ser divino. Ese es el mensaje fundamental y la esencia de las tradiciones y del camino espiritual. El ser humano en su esencia, en su núcleo, es un ser divino, omnipresente, omnipotente, amor y sabiduría. Sin embargo, hace un viaje hacia la restricción, hacia la materialización, para experimentar aquello que la experiencia de alejarse de su centro y luego retornar. Esta historia la conocemos cualquier cantidad y está cerca de nosotros en la tradición judeocristiana. En la tradición judeocristiana tenemos una narración que lo más probable es que la gran mayoría de los que están aquí la conozcamos, ¿cierto? Y que cuenta Jesús. Jesús cuenta una parábola en que la parábola del hijo pródigo. Interpretémosla desde aquí, miremosla desde aquí. En esa parábola Jesús dice que había una vez el dueño de una de muchas tierras, que vivía en la abundancia, en la belleza, en donde todo les era dado, y este hombre tenía 2 hijos. Un día uno de sus hijos le dijo: Padre, dame mi herencia porque yo quiero conocer el mundo. Y el padre le dice: si tú quieres experimentar el mundo, te doy tu herencia. Y el hijo entonces toma su herencia y se va del lugar de abundancia donde vivía, donde todo le era dado, y comienza un viaje a través del cual va experimentando, va conociendo, va invirtiendo y va gastando lo que tenía. Hasta que llega un momento que ha gastado toda la herencia de su padre y ya no le queda nada. En ese momento en que comienza a alimentarse del alimento de los cerdos. Esto fue contado, ¿cierto?,
por Jesús, judío, dentro de la tradición judía. Los cerdos, ¿cierto?, representan algo impuro. El ser humano llega al máximo punto de materialización, de restricción, de separación, de egoísmo, y se alimenta del instinto. Ya no le queda nada de la herencia de grandeza, bondad y poder de la casa de su padre, lo ha gastado todo y está ahí alimentándose de ego, alimentándose de egoísmo, alimentándose de miedos, de envidias, de vanidad, de apariencia, de logros, de estrés y de tensión. Está ahí cuando en un momento algo despierta en sí mismo, una voz interior, y recuerda. Yo diría que esta intuición primera, que es la que a todos nosotros en algún momento nos ocurrió, porque si no, no estaríamos aquí, nos ocurrió, y el hijo dice: me levantaré y volveré a la casa de mi padre, y se inicia el trayecto de vuelta. Ese trayecto que se hace en conciencia, ese momento en que no sabe bien a dónde tiene que ir. Recuerda que era poseedor de una tremenda fortuna interior y que está transformado en un animal. Que es como vive el ser humano inconsciente, que vive y corre todo el día solo por el dinero, el placer y la autopreservación, está bien cerca de ser un animal. Entonces, recuerda que es algo más y se levanta y comienza el camino. Ese camino es el camino del despertar del discípulo que va y retorna a la casa de su padre. Esa historia narrada tan simplemente, ¿cierto? El hijo va haciendo el camino. Hay una cosa importante aquí. Si este camino de descenso e involución, que está narrado en otro mito que nosotros conocemos mucho, que es Adán y Eva. Adán y Eva en el paraíso terrenal, en la total fusión con todo, unido a todo lo que existe, y que, ¿cierto?, comienza y vive en unidad con todo hasta que llega la serpiente como fuerza impulsora. No me voy a meter mucho en eso, porque es muy bonito, pero como queremos, llega la serpiente como fuerza impulsora y incita al movimiento. La serpiente es fantástica. La serpiente es la fuerza, la dinámica, el impulso que hace que la humanidad adámica, en ese espacio de unidad e indiferenciación, de inocencia total, por decirlo así, comience a moverse. Y lo hace tentando el deseo. Esto es muy interesante. Tienta el deseo. Y lo que ocurre entonces es que le dice a Eva, que en esa tradición, que es una tradición patriarcal, representa el deseo, le dice a Eva: anda y come de la manzana y del fruto de la ciencia del bien y del mal, que estaba prohibido. Estaba prohibido porque aquel día en que el ser humano comiera de la manzana y del fruto del bien y del mal, se abrirían sus ojos y perdería la inocencia, que es exactamente lo que ocurrió. Adán y Eva comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, y despierta la dualidad, despierta la conciencia de yo y no yo, despierta la conciencia de no soy un ser fundido, es el mismo proceso que hace la guagüita, no soy un ser fundido con todo lo que existe, soy yo y tú eres tú. Si se acuerdan de esa historia mítica, interesantísima, ¿cierto?, en que Adán y Eva se miran y sienten vergüenza. Sienten vergüenza porque por primera vez adquieren conciencia de que existen y se ocupan de su imagen.
existo y aparece el concepto de cómo el otro me ve. Un concepto que antes no aparecía porque el otro y yo éramos uno. No había otro. Esto seguramente todos lo hemos visto en los procesos de los niños. Los niños chiquititos no sienten vergüenza, pero hay una edad en que aumenta su autoconciencia, en que empiezan a sentir vergüenza. Es muy decidora esta edad, porque están abriendo esa conciencia de yo y no yo y del otro que me mira. Entonces, Adán y Eva, además, la humanidad ámico-évica, no la tomemos como un hombre y una mujer, en ese momento, además, se esconden de Dios. Por primera vez surge el concepto de que Dios es algo que está fuera de mí. Hasta antes de eso, el ser humano era en Dios, no creía en Dios, era en Dios. Aquí comienza a creer en Dios y se esconde y se oculta y bueno, empieza toda la historia de la constitución del ego humano. Así que y él abandonó el paraíso, ¿cierto? Y parirás con dolor, y que son todas las condiciones de la vida en la materia, de la dualidad, del egoísmo, el individualismo y de los frutos amargos del mundo que hoy día tenemos nosotros en el mundo. Esta historia, que yo les acabo de narrar solo dos maneras alegóricas de contarla, está en todos los mitos del mundo. En la tradición mapuche, el ser humano desciende del azul del cielo, del oriente, y desde ahí, cierto, bajan los espíritus que están en un encontronazo en el cielo y son arrojados a la tierra, y luego tienen que retornar. En la tradición sumeria, la diosa Inanna está en el séptimo cielo y inicia un viaje al primer cielo. En la tradición china se abre el huevo cósmico, ese huevo de unidad y todo entra en la creación. En la tradición tolteca, el ser humano viene de ese momento en que Venus está conjugado con el Sol en el cielo. Y cuando Venus aparece como la estrella vespertina, está simbolizando la humanidad que empieza a caer en la materia y que tendrá que retornar. Para la tradición india de los rishis y los Vedas, el ser humano viene del espíritu. El ser humano es esencialmente un ser infinito, eterno, poderoso y amor. De ahí viene y ahí va. Y para la tradición budista, el ser humano viene del vacío y del silencio. Y todo emerge del vacío y del silencio. ¿Por qué menciono distintas tradiciones? Porque esto no ha sido dicho desde el dogma o desde la creencia. En su origen, las religiones no son instituciones dogmáticas ni de creencia, sino que todas emanan de la misma fuente, de la fuente de la revelación, de la intuición y del profundo contacto espiritual con las verdades eternas. En todos los tiempos, en todas las culturas, hoy, aquí, cada uno de nosotros, cada vez que nos aquietamos, cada vez que nos silenciamos, entramos en contacto, se lo digo a la gente que tiene un poquitito más de experiencia en meditación quizá, entra en contacto con un espacio de paz, de armonía, de serenidad en sí mismo. Ese núcleo interior que en algunos textos es llamado ese núcleo interno en cada uno de nosotros, al cual le podemos llamar el que sabe o la que sabe. Adentro de nosotros, detrás de toda nuestra confusión, habita este o esta que sabe y que puede orientarse a sí mismo, porque ese es uno de los grandes temas, pongo esto para no perderme, de los grandes temas
y pasos que el ser humano tiene que dar hoy. Lo mencionaba ayer en su charla Sveir, creo, Alfredo, sí. Cuando decía, en realidad el ser humano tiene que, hoy día, aquellos que guían, tienen que guiar para que cada uno encuentre a su propia maestría interior, no para la dependencia, no para el infantilismo, para que cada uno encuentre adentro de sí este ser interior que sabe y que ama y que está ahí. Es desde ahí, desde ese centro actuante en cada ser humano que vamos a poder generar un nuevo mundo. Eso despierto nos va a decir sistemas de urbanismo, sistemas de construcción, sistemas de medicina, ya nos está diciendo, sistemas de sanación, sistemas de educación, nos lo va a decir desde ahí. Entonces, nosotros hacemos este proceso de descenso e involución y ese proceso tiene una diferencia muy grande con este proceso de evolución. Y es muy simple, el proceso de involución se hace desde la conciencia y desde la inocencia. El niño no hace un trabajo personal para individualizarse, es impulsado por su deriva psíquica. Por lo tanto, lo hace desde la inocencia. Sin embargo, el ser humano, para hacer su viaje evolutivo a través de la conciencia y de los distintos niveles, ¿cierto?, de evolución, tiene que hacerlo en total conciencia, en práctica y en persistencia. Y en eso nosotros somos súper cateteadores siempre. Esto no es automático. Aquí no hay como un sistema mágico que nos va a resolver la cosa de un momento a otro. Los sistemas mágicos nos alivian el momento, no cabe la menor duda. Hay montones de técnicas que te alivian por un mes, por unos días, que te dejan entusiasmado y alucinado con cosas, y son útiles porque el ser humano necesita consuelo y alivio en su camino. Pero realmente el camino que puede llevar al despertar a los niveles superiores de conciencia requiere de un trabajo, requiere de un camino, y vamos a hablar un poquitito de eso. Requiere de algo consciente. Primero voy a como mostrar un poquitito qué ocurre con ese hijo pródigo que dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre. ¿Qué ocurre con la primera humanidad? ¿Qué es esa primera humanidad? Las humanidades ancestrales, ¿en qué nivel de conciencia viven? El primer nivel de conciencia de la humanidad está ligado al físico y al cuerpo. El ser humano se reconoce como un ser humano corporal. Yo y mi cuerpo, yo soy mi cuerpo, como los niños, yo soy mi cuerpo. Y los grandes desafíos de esa etapa son sobrevivir, defenderse de los animales, domesticar al fuego, tener diversidad de adaptaciones a hábitats distintos. Ese fue el tremendo desafío. Dice la tradición india, que tiene un recuerdo inmemorial de su propio proceso, dice que en aquellas épocas más antiguas, los grandes maestros de esos tiempos, los grandes avanzados de esos tiempos, entregaron la ciencia máxima de esos tiempos. Porque en todo tiempo, hoy día también, ¿cierto?, la humanidad o la gran masa de la humanidad está viviendo en un nivel de conciencia, y hay algunos adelantados que están avisorándolo de adelante. En aquel tiempo, en que la mayoría de la humanidad estaba en el desafío de adaptar un cuerpo a la tierra, de sobrevivir, etcétera, los más avanzados generaron las ciencias que hoy día llamamos yoga, tai chi, kundalini yoga, todo lo que es el conocimiento del cuerpo físico y etérico. La ciencia espiritual máxima en aquellos tiempos fue el manejo de la energía corporal.
Eso fue lo máximo. Lo máximo en aquel tiempo es lo mínimo para nosotros. Eso, si uno quiere estar orientado, es súper importante. Para nosotros, las técnicas de armonización energética son necesarias. Ojalá toda la gente hiciera alguna técnica de bioenergía, de cuerpo, de yoga, de las ciencias orientales. Son necesarias, pero no es nuestra meta. Es el piso sobre el que pisamos. Un discípulo necesita tener un cuerpo armonizado. Sin esa base no puede hacer los procesos que corresponden a esta era. Por lo tanto, yo llamaría a toda la gente que está interesada en una práctica seria a que integrara en su vida algún tipo de práctica corporal que le permite armonizar, que se alimente sano, que trate de vivir una vida con sentido común, con ritmo. Voy a tocar un segundito esto, porque creo que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy día tiene que ver con el pulso y con el ritmo. Nosotros estamos viviendo vidas donde toda la energía, toda la atención está puesta hacia afuera. El medio es tremendamente exigente. El medio, desde que aparecen los celulares y todo lo demás, que yo no estoy contra la tecnología, a mí me encanta Internet y lo quiero aclarar para que no parezca que soy una renunciante o somos renunciantes del mundo ni nada, no. Pero cuando toda nuestra vida está absorbida por hacer, correr, por una neurosis permanente, por tener una lista de deberes adentro de la cabeza. Hoy día esa neurosis es tan fuerte en todos nosotros que hasta en las vacaciones tenemos planes el día completito, la agenda llena, y los fines de semana también, porque solo pensar en un día en blanco, en un espacio en que yo pueda escucharme y fluir, se hace insoportable. Entonces, podríamos decir que la mente humana escupe deberes, escupe listas, escupe agenda. Y creo que la felicidad máxima de un ser humano hoy día es llegar a la noche y decir, hice todo lo que tenía que hacer. Miren qué básico, ¿no? Pero el problema es que la mente es increíblemente creativa en crear otras cosas. Entonces esto es inextinguible, así como son inextinguibles nuestros deseos. De repente, no sé, tenemos un deseo y decimos, cuando yo cumpla esto voy a ser feliz, pero cuando lo tenemos, se nos ocurren 10 más. Es como una serpiente de 10 cabezas que la matamos y le salen otras 10 y otras 10 y otras 10. Así funciona la mente, así funciona el deseo. Entonces, una de las cosas, esto que voy a decir es absolutamente simple y elemental, porque quiero decir que el trabajo y el auténtico camino espiritual es simple. No tenemos que ni vestirnos de turbante, irnos a vivir, a hacer viaje a Nepal, que lo encuentro súper bonito, a mí me encantaría ir a Nepal, pero no tiene nada que ver con espiritualidad. No tiene nada que ver con espiritualidad irme a vivir al campo, ni nada de esas cosas que son ricas, pues a quien no le gustaría todas esas cosas, ¿no? Pero lo digo porque muchas veces confundimos camino espiritual o camino de evolución con forma. Forma como, no sé, como vestirme de blanco, o como hacerme vegetariana, como prender incienso, como tener velitas de colores, o poner cuarzo, o todas las cosas bonitas que quizás a todos nos encantan, pero que no tienen nada que ver con un camino. Pueden ser el tremendo engaño, o empezar a, no sé, atenderme con médico alternativo, que es fantástico, pero no tiene que ver con un camino. O sea, para que no nos engañemos, el camino interno requiere de un mirarse y un trabajarse que es más arduo, y se nota menos. Si lo que más le cuesta al ego del auténtico camino espiritual es que no da ningún prestigio, que no se nota, que no me voy a ver más choro, ni más chora, ni más especial, ni voy a tener un aura vaporosa, ni nadie va a decir que yo soy un ser muy evolucionado.
Nada, no va a pasar nada. ¿Ah? Lo que va a pasar es tan sutil, que solo se ve con el tiempo. ¿Ah? Y lo sé yo y probablemente la gente que convive conmigo, que me encuentra menos neurótica. ¿Ah? Eso es todo. ¿Ah? Entonces, creo que una de las cosas importantes para que hagamos todos nosotros ya es repriorizar el tiempo. Eso es algo muy concreto. Tiempo para el alma. En la agenda que quepa el alma, que no quepa todos los deberes solamente y las cosas que hacemos por los demás y todas las cosas productivas y útiles que hacemos. Las cosas del alma en general son inútiles para el ego. Son inútiles porque de repente es irme a sentar debajo de un árbol y mirar cómo se mueven las hojitas. O me fui un rato a caminar, o escuché una música, o estuve conmigo. ¿Ah? Por tanto, tiempo para uno en el sentido interior. No estoy hablando de tiempo del gimnasio para verme más musculoso, ¿ah? Porque de repente se entiende así el tiempo para uno. ¿Ah? Estoy hablando de tiempo para el alma, no tiempo para el narcisismo, que también le daremos tiempo, pero no es el punto aquí, no tiene nada que ver. ¿Ah? Entonces, ¿ah? Tiempo para el alma. Esto es vital situarlo. Y una práctica también súper concreta, sine qua non, sin la cual no hay camino, ¿ah? Que es la autorreflexión. ¿Ah? Yo he estado dándole vuelta un poco a esto en el último tiempo, porque creo que yo me he estado haciendo la pregunta de por qué el ser humano es capaz de tantas atrocidades en la historia. Desde la falta de ética más simple hasta las atrocidades que vemos en la historia, ¿no? En nuestro país y en todas partes. ¿Por qué somos capaces? Si quien hace todas esas cosas es un humano igual que yo. Y si es un humano igual que yo, quiere decir que yo también las podría hacer. ¿Por qué? Yo creo que el ser humano que no se mira, que no reflexiona, es flexionarse sobre sí, que no se da un rato a la semana para hacerse preguntas como ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué efecto mi conducta le está causando a los demás? ¿Estoy realmente moviéndome desde lo que de verdad y de corazón me motiva o no? ¿O me estoy moviendo por apariencia y le dedico todo mi tiempo, no sé, a hacer consumir en cosas que no son importantes? ¿Qué cabida tiene mi vida lo importante? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué acciones hice esta semana que pudieron ser beneficiosas para mí y para los demás? Todas estas cosas tienen que estar presentes, porque quizás si hubieran estado presentes en los tiempos, ¿cierto?, y en todos los tiempos en que hacemos tantas cosas brutales con el otro, nos daríamos cuenta que tratamos mal a la gente en la calle, nos daríamos cuenta que andamos atropellando al que se pone al lado, nos daríamos cuenta de la falta de gentileza o de la agresividad con quienes vivimos. Nos daríamos cuenta de tantas cosas y nos daríamos cuenta de algo que es un gran mal de nuestro tiempo, que es vivir en automático, que es vivir sin conciencia, que es vivir sin algo auténtico que nos esté moviendo. Tiempo. ¿Ah? Yo llegué a esto porque estaba diciendo desde lo corporal, el cuerpo tiene un biorritmo y ese biorritmo hay que respetarlo. La emoción, las relaciones, el alma tienen biorritmo y es importante respetarlos. Entonces, estaba diciendo que la máxima como iluminación del tiempo en que el ser humano estuvo trabajando el aspecto físico sutil fue lo que hoy día llamamos la yoga, circulación de energía, el manejo de los chakras, el ascenso de la energía por los chakras, las respiraciones para pasar la energía del segundo al tercero, del tercero al cuarto, etcétera. ¿Ah? Todo eso que algún día fue lo máximo, pero que hoy día es básico. No es camino espiritual para nosotros, es básico. ¿Ah?
Luego, hay toda otra etapa en que la humanidad está trabajando el dominio y la experiencia del sentir, de lo que se llama la emocionalidad, de lo que se llama el sentir. Es una etapa, las culturas ancestrales nos traen mucho de eso, porque es una etapa en que el ser humano estuvo abierto a sentir lo vivo, a sentir que todo tiene energía, a sentir el espíritu del árbol, el espíritu del agua, el espíritu de la montaña. Es un tiempo en el cual el ser humano es mucho más que ecológico, el ser humano está vivo entre seres vivos. Hay un respeto reverencial cuando subo a la montaña. Yo no puedo subir un cerro si no le pido permiso al guardián del cerro. Yo me acerco al árbol con respeto y reverencia porque el árbol es expresión de un espíritu. Yo agradezco al agua que me da su energía y que me da su frescor, porque el agua es una hermana. El agua, el viento, el fuego son mis hermanos y los veo y los respeto y me integro a ellos como seres vivos. Es una época en que el ser humano sintió lo vivo. En esta época, lo máximo, la máximo dominio, la máximo arte fue el arte de los chamanes. Los chamanes que conocen el plano astral, los chamanes que ven el mundo de las entidades desencarnadas, los chamanes que tienen sensibilidad, todavía hoy día, probablemente hay algunos de ustedes que tienen esa sensibilidad, como por ejemplo para saber que en este momento hay alguien parado aquí al lado mío. ¿Ah? Supongamos. ¿Ah? O para saber que hay, qué sé yo, que los seres humanos que desencarnaron o que no están físicamente, yo los puedo percibir y los puedo sentir. ¿Ah? Son los tiempos en que el ser humano o el chamán conoce el viaje y el mundo de eso que nosotros llamamos hoy día el mundo fenoménico, el mundo de los aparecidos, es el mundo astral. El mundo astral, que es un mundo que hay que ser bien gallito para entrar allá, es el mundo donde el cuerpo astral del ser humano vive cuando el ser humano desencarna y, hipótesis, antes de volver a encarnar, va y viene, hasta que adquiere una conciencia mayor y superior. La dimensión astral fue el máximo logro evolutivo de una época de la humanidad. Para nosotros no es lo máximo. Por lo tanto, todo el desarrollo fenoménico, desdoblarse, ver entidades, acordarse de encarnaciones anteriores, la canalización de entidades astrales, no cabe duda que es interesante. A todos nos interesa y nos da curiosidad y nos encantaría asomarnos ahí o nos asomamos ahí directamente. Pero no es la meta espiritual de este tiempo. No es aquello a lo cual tenemos que ponerle la atención. Es más, en las tradiciones serias de meditación lo que recomiendan es el plano astral con todas sus imágenes, con todas sus formas cambiantes. Es como el mundo de los sueños. Va, viene, aparece, toma formas. Sáltatelo. No te distraigas. No te quedes ahí embelesado porque, no sé, porque eres capaz de sentir a los seres desencarnados en tu casa. No te embeleces con eso, porque es tan atractivo que puedes olvidar lo que es el despertar de tu propio maestro interior por quedarte fascinado, fascinada con la cuestión paranormal o la cuestión fenoménica. ¿Ah? Entonces también lo pongo así con toda honestidad, aquí no es la meta evolutiva, ni indica desarrollo espiritual. No es desarrollo espiritual ver los chakras. No es desarrollo espiritual sentir entidades, no es desarrollo espiritual canalizar, es simplemente apertura astral, es apertura fenoménica. ¿Ah? No tiene que ver con un desarrollo y una conexión con el propio centro espiritual. Sigo, ¿ah? en eso, pero somos radicales, así que quizás se puede retirar toda la gente ahora que no está de acuerdo.
ni tampoco son el camino, aunque puede ser entretenido, irse a pegar un fin de semana con ayahuasca, ni con cuestiones, no tienen nada que ver, ni el peyote ni la ayahuasca con el despertar espiritual. Solo te puede mostrar y asomar al camino fenoménico, pero no sé, pues de repente a mí me llega gente que, hemos estado con gente que te dice, oh, me ha abierto tanto, estoy viendo una energía azul aquí que anda por el aire. Pero tenés la escoba con tu vida, con tu centro, entonces no, o sea, ¿ah? Sí, por eso que digo que en estos tiempos el desarrollo espiritual no da prestigio, po, ¿ah? Eso es lo malo, ¿ah? Sí, pues el ego, qué rico es decir, es que yo veo a tal maestro que canalizo y yo te puedo decir la verdad y la cuestión. No sirve de nada que otro te diga algo. No es el camino es que tú te despejes para que puedas decírtelo a ti mismo. Ese es el camino. ¿Ah? Así que, luego, la humanidad se ha dedicado harto tiempo al desarrollo de la mente racional y ahí estamos. La mente racional, la mente analítica, que nos ha dado fruto maravilloso, la tecnología, la ciencia, el conocimiento del mundo, este lugar, casi todo lo que hacemos, ¿ah? Esa mente racional, cierto, que se empieza en los 2 últimos siglos a abrir con mayor fuerza para el ser humano, y ahí estamos. La mente racional tiene cosas maravillosas y tiene cosas terribles. Tiene cosa maravillosa haber construido y permitirnos vivir en un mundo concreto, y tiene de terrible que ve el mundo desde la fragmentación. La mente racional analiza. La mente racional, cuando mira un cuerpo, ve corazón, hígado, páncreas, intestino, hueso, cerebro, pero no ve a la persona. La mente racional ve a ti, yo te puedo hacer una descripción completa de ti o de mí, pero esa no soy yo ni eres tú. ¿Ah? Entonces la mente racional lo que hace es fragmentar, y ese es el aspecto amargo, y con la mente racional lo que hemos hecho mucho es ahogar la sensorialidad, ahogar el cuerpo, porque la mente racional en su aspecto oscuro es represiva, ahoga la emoción, la niega, la reprime, ahoga al cuerpo, lo reprime, y ahoga la espiritualidad y la reprime. Y la oscuridad de nuestro tiempo, ¿cierto?, es la soberbia racional, el orgullo racional, eso que llamamos ser inteligente. Ser inteligente hoy día, no sé si hoy día ya, pero sí, en el centro del paradigma, ser inteligente, ser bien calculador, bien escéptico, bien agnóstico, ¿ah? Bien disociado del cuerpo, bien individualista también. A todo eso le llamamos ser inteligente. En este mundo ser económicamente reduccionista también. Todo eso es ser inteligente. Entonces, en realidad la mente racional y analítica nos tiene un poco prisioneros. Y el paso que necesitamos dar, y aquí está lo nuevo, lo que nunca antes se ha hecho, es abrir ese otro campo de conciencia, de mente, que no es mente como la palabra mente desgraciadamente está desprestigiada, ¿ah? Porque hemos hecho tantas cosas terribles con la mente. Entonces de repente, los trabajos corporales, la indicación que se da es, sácate la mente. Pero en realidad tú estás percibiendo el cuerpo con tu conciencia y con tu mente. Lo que tienes que hacer es sacarte el ruido mental, que es muy distinto. El ser humano no puede renunciar a su mente, porque la mente es lo que, y la conciencia y la autoconciencia es lo que lo hace ser humano. ¿Ah? Por lo tanto, ¿ah?, el paso a dar es abrir otro campo de la conciencia o de la mente, que nosotros aquí la llamamos la mente iluminada. ¿Ah? También se le llama la mente causal. Es aquel aspecto de la mente y de la conciencia que es amplia, espaciosa, así lo describen los budistas. Es amplia, es espaciosa, es pacífica, y ve lo que une por sobre lo que separa.
Es la mente que integra, es la mente que cuando ve un cuerpo, lo que ve es a un ser humano en relación. Es la mente que entiende que para sanar se necesita la relación del terapeuta con el otro y poner el poder personal en el otro. Es la mente que integra el centro espiritual del ser humano. Para abrir esa mente, y aquí ya le voy a dar el paso a Sergio, para abrir esa mente hay un trabajo que hacer. Varios trabajos que hacer, que yo solo lo voy a delinear porque son trabajos que nos toman toda la vida. Uno de los trabajos tiene directa relación con la meditación, sacándole a la meditación todas las cosas, todos los adornos, orientales, ropaje, o sea, la meditación como contacto con un centro interior de paz y armonía y sabiduría. Poniéndolo muy simple, ese es un aspecto. El otro aspecto de este trabajo hacia esa mente iluminada es que integra, por lo tanto integra todo esto de acá. Porque se está abriendo la mente iluminada, es que estamos muchos haciendo trabajos corporales, mucha gente haciendo biodanza. ¿Por qué? Porque necesita integrar su aspecto emocional erótico. Mucha gente haciendo terapia porque necesita integrar y conocer su mente y cómo funciona psicológicamente. Esa mente integra a todos los demás niveles del ser humano. Integra al ser humano con la naturaleza. Esa mente en forma natural, sin forzar, ve que somos uno, un solo planeta, una sola nación universal, una sola humanidad. Y esa mente, para esa mente es de perogrullo, que para resolver los problemas del mundo tenemos que hacerlo entre todos juntos, todos, porque es algo que nos afecta a todos. Esa mente está siempre viendo aquello que sintetiza y que une. Por lo tanto, otro trabajo es integrar. Otro trabajo fundamental de esa mente es desde esa serenidad interior mirar cómo funciona la mente racional con todos sus rollos, con todas sus vueltas, con todas sus torturas psicológicas y comenzar a liberarse del dominio de toda la tortura psicológica y la adicción mental emocional que está todo. Ahí está el verdadero trabajo del discípulo. No es agradable observarse a uno mismo y ver que uno, no sé, que todo el día está transmitiendo desde la rabia, o mirarse a uno mismo y ver cómo el miedo ha pesado en sus decisiones de vida, o mirarse a uno mismo y darse cuenta cómo uno está siempre compitiendo porque necesita atraer la atención y estar al centro, o mirarse a uno mismo y ver cuánta envidia hay en el corazón y en la mente. No es agradable, pero este trabajo hay que hacerlo. Y esa es la otra pega, hacerse cargo del ego y de toda la dimensión del ego dentro de nosotros. Ahí está el verdadero trabajo espiritual. Hay que limpiar eso, hay que conectar con la luz. Y desde ahí, cierto, vamos a poder empezar a actuar y hacer. Creo que Gandhi es el que tiene esta frase, no sé si es Gandhi o es Einstein, que dice algo así: conviértete en aquello que quieres que el mundo se convierta. ¿Es Gandhi? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es el mensaje. Yo soy el mensaje. Si yo quiero hacer un aporte positivo al mundo, yo mismo en mí tengo que ser un ser luminoso en el mundo. Y desde ahí toda la luz va a fluir en el campo que sea. Pero primero tengo que yo transformarme en eso que quiero hacer. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad individual fundamental. Y solo agregaría el tema del servicio, el tema de la entrega, el tema de la colaboración, el tema de la proactividad, no quedarse sentado en la casa iluminándose y sintiéndose bien, sino que hacer cosas proactivas para que el mundo sea mejor. Y le paso la pelota a Sergio. Aló.
Bueno, yo voy a ir a lo concreto. Soy Virgo y a mí me gusta concretar. Bueno, esa es la situación del ser humano en este momento. Creo que Patricia ha descrito muy bien como los procesos que ha vivido la humanidad y los desafíos que tiene hacia adelante. Quiero destacar una cosa que nosotros tenemos poca conciencia de este elemento. En realidad la humanidad ha venido desarrollando este proceso desde hace 3 millones de años, en que viene desarrollando la conciencia. Y en los últimos milenios lo que le ha tocado desarrollar a la humanidad es su aspecto mental. Es decir, la humanidad hoy día está más polarizada en el aspecto mental que en el aspecto emocional y físico. Y eso hay incluso lugares donde se entrena la mente entregando la información. Me estoy refiriendo a los colegios, aunque de repente no es tan bueno, pero la mente, hay que pensar de cuánto tiempo tenemos colegios. Tenemos donde los niños se educan, donde estudian. Y eso hace muy poco tiempo. En realidad la humanidad se ha venido polarizando y potenciando su aspecto mental. Y esto es muy bueno tenerlo en cuenta en el momento de ir a un proceso de un desarrollo espiritual. Porque en realidad la humanidad cuando empezó su búsqueda interior, su búsqueda de retorno hacia la casa del Padre, como está escrito, hacia un contacto espiritual, ¿qué es lo que hicimos como humanidad? Empezamos, yo diría que este movimiento y este impulso fue por ahí en los años 60, 55, 60, por ahí, me acuerdo yo, soy de esa época, en que aparecieron todos los movimientos hippies, los revolucionarios, todo el idealismo, toda una juventud que empezó a buscar, impulsada por una fuerza potente que lo movía desde adentro a un retorno a la casa del Padre. Y lo que hicimos como humanidad es como desde dónde podemos ir a ese contacto con lo trascendente, vista esta necesidad, esta ansiedad, esta sed que se despertó en nuestro interior. Yo soy de esos tiempos. Y entonces echamos mano a todo lo que había guardado en el Oriente por milenios, y nos encontramos en realidad con fragmentos de enseñanzas, de ciertas técnicas, de ciertos caminos, de ciertos trabajos. Y en realidad en estos años hemos ido como trayendo todo ese conocimiento, todas esas técnicas, y han proliferado miles de movimientos, de grupos, de técnicas, de la yoga, de la energía, del reiki, de las canalizaciones, de un montón de elementos que están relacionados en realidad de cómo el ser humano en la antigüedad, en esos tiempos, lograron ir a un contacto interior, y desarrollaron esas técnicas y ese modo de hacerlo. Y nosotros estamos echando mano de eso, tratando de ir a ese contacto con lo trascendente a través de esas técnicas, pero tenemos que tener conciencia que el ser humano de hoy día es un ser humano que es inédito, es totalmente distinto al ser humano de hace 3.000 años atrás. Es un ser humano distinto de ese ser humano que desarrolló esas técnicas. Por lo tanto, el desafío de la humanidad en este momento de ir a ese contacto con lo trascendente, de ir a ese contacto con lo espiritual, es un desafío inédito. Es un desafío que todos los que estamos aquí y todos los que discípulos en el mundo que están tratando de hacer de una u otra forma, de alguna u otra técnica, están haciendo el esfuerzo para reconstruir. Es como decir, estamos tratando de crear un puente que nos conecte con lo trascendente, con lo espiritual, y de cierto prueba, aciertos, errores, en fin, hemos cometido muchos, pero es algo que no existe, porque en realidad el ser humano de hoy día es un ser humano totalmente distinto. Y es un ser humano que lo que hay que tener en cuenta es que está polarizado más que nada en el aspecto mental. Y es desde el aspecto mental que tiene que ir a ese contacto con lo trascendente. Por lo tanto, las técnicas, como decía Patricia, antiguas, le van a ayudar, van a ser la base, van a armonizar ciertos aspectos, sobre todo en nuestra cultura que es tan contrañido y desequilibrado,
van a ayudar a eso, pero no es la forma en que vamos a poder establecer este contacto con lo trascendente. El contacto con lo trascendente debe ser desde la conciencia, porque ese es el elemento que el ser humano ha venido desarrollando. Patricia mencionaba que hemos desarrollado todo el aspecto de la conciencia racional. Ese es nuestro punto en este momento. Y nos toca ir a un contacto con lo trascendente desde esta mente racional, que es totalmente opuesta a lo que estamos hablando. Porque la mente racional lo que hace es fraccionar la realidad. Vamos uniendo pequeñas verdades y sacamos una conclusión. Así actúa la razón. Pero es uniendo cosas. ¿Ah? Es como que el mundo está lleno de ladrillitos y estos ladrillitos los vamos juntando, uniendo y vamos haciendo una construcción mental y una visión de la realidad. Pero es una visión fragmentada, que es opuesta a lo que es realmente el contacto con lo trascendente. Porque el contacto con lo trascendente lo que nos trae es la conciencia de la unidad. ¿Ah? Esa es la gran verdad. Y eso ya la ciencia de alguna manera lo ha expresado, digamos, en esta visión que tiene de que todo lo material es energía condensada en distintas frecuencias vibratorias. Está hablando que todo es un mar de energía y que estamos todos unidos. Eso está dicho como intelectualmente, digamos, pero no vivencialmente. ¿Ah? La humanidad tiene que ir a la vivencia y a la experiencia de la unidad. Y ese es el paso que tenemos que dar como humanidad. ¿Ah? Y este paso no ha dado nunca la humanidad. Es un paso nuevo. ¿Ah? Es un paso nuevo desde donde estamos parados. ¿Ah? Y estamos parados desde una mente que es... Todos sabemos que tenemos una mente, una cabeza tremenda, digamos, de raciocinio, llena de ruido, de deseos, ansiedades, ambiciones, qué sé yo, miedos, en fin. Desde ahí tenemos que partir y construir este camino. ¿Ah? ¿Cómo? Ahí vamos. Vamos al cómo. Yo quiero, primero decir que lo que mencionó Patricia es que venimos de la conciencia pura o alma. ¿Ah? Y ese foco espiritual que está en el centro de la mente del ser humano es conciencia pura. Esta es la buena nueva. En el fondo de la mente de cada uno de nosotros, ¿ah? De cada ser humano, existe este foco de luz, de claridad y de conciencia. Esa es nuestra meta, digamos. Esa es nuestra verdadera realidad. ¿Ah? Pero si nosotros cerramos los ojos, ¿ah? Y tratamos por un segundo de conectarnos, concentrarnos o tomar conciencia de nuestra respiración, nos vamos a dar cuenta que la mente está un rato concentrada o en conciencia de la respiración, pero después se nos va, ¿cierto? Se nos va y empezamos a conversar otra cosa, y después nos acordamos la respiración y volvemos. Todo ese espacio en que me puse consciente de la respiración y de repente me fui, ese espacio de que me fui es totalmente inconsciente y automático. Solo tomo conciencia cuando me acuerdo. La respiración y vuelvo. Entonces, yo les pregunto, ¿cuán conscientes realmente somos? ¿Ah? ¿Cuánto manejamos de la conciencia? Pedacitos chiquititos en el día. Y eso nos da la sensación de ser conscientes. Y nos ufanamos frente a los demás reinos de naturaleza de ser quienes ostentamos la conciencia. Y eso es lo que nos diferencia, digamos. No solo existimos, sino que sabemos que existimos. Esa chispa que existe en nuestra mente, que nos hace saber que existimos, que llamamos la conciencia, es el primer paso que puso, el primer pie que puso el alma en el plano físico. Es decir, cuando ese primate superior despertó a la conciencia de ser hace 3 millones de años atrás, empezó el camino de desarrollo de la conciencia o de iluminación, diría yo, porque en realidad quien pone esa chispa en nuestra mente es nuestra alma. Por lo tanto, cada vez que somos conscientes, estamos atrayendo la luz del alma a nuestro diario vivir. Mire qué simple, es fácil, ¿cierto? Es muy fácil. ¿Ah? En realidad, cada vez que somos conscientes nos estamos iluminando, qué increíble. Nos estamos iluminando.
¿ah? Y ponemos la iluminación como una cosa por allá arriba, digamos, un estado así como místico. ¿Ah? Y es tan simple como eso para el hombre de hoy día. ¿Ah? Y por eso que la humanidad, en su proceso de desarrollo espiritual, que ha venido explotando en realidad en el planeta, ¿no? En este momento está trabajando con tanta fuerza y con tanta pasión el poder del ahora, el estar presente, el aquí y el ahora, que es justamente la estabilización de la conciencia, es decir, ser consciente en forma más continua, en el diario de vivir, en el comer, en todo lo que realice, estoy tratando de poner mi conciencia. Por lo tanto, voy estirando esta capacidad de ser consciente cada vez más. Y por consecuencia estoy trayendo la luz al mundo físico. Que es simple, ¿eh? Es muy simple. Pero aquí está la medida de cada uno, ¿eh? Porque también, como decía Patricia, hay mucha cosa con lo que es el desarrollo espiritual, por todas las cosas fenoménicas y proyección de energía y activación de los chakras y todo ese cuento. Pero en realidad en la dura, yo le pido a las personas que por favor se sienten y traten de ser conscientes de su respiración en forma continua. Y ahí realmente es la medida de cada uno. ¿Ah? ¿Realmente puedo ser consciente en forma continua de mi respiración o estoy un ratito chiquitito y me voy? ¿Ah? Cuando ejercemos este movimiento o lo experimentamos, por un rato, en un grupo, en una terapia o en un trabajo de desarrollo espiritual, en una relajación, en una yoga, en fin, nos han dado cuenta que uno cuando termina eso dice, ¡ay, qué rico! ¿Sí? Es como, qué rico lo que... Estoy como tranquilo, estoy como relajado. En realidad nos relajamos de nosotros mismos. ¿Ah? Porque quien tiene la distorsión y todo el desequilibrio adentro es nuestra mente, que está todo el rato recreando situaciones. Está recreando historias, situaciones que creemos que van a pasar o cosas que nos pasaron. ¿Ah? Y al recrearlas las emocionamos y al emocionarlas repercuten en nuestro cuerpo. Y este circuito de la emoción, el pensamiento y el cuerpo están actuando todo el día en nosotros, en nuestro interior, en forma automática e inconsciente. No nos damos cuenta como en el día, si tratamos de pensar qué es lo que pensé hoy día, a las 3 de la tarde no nos vamos a acordar. Es como, y también la sensación de que llega la noche y dicen, uy, no me di cuenta cómo se me pasó el día. Y es porque estamos tan inconscientes que no nos damos cuenta. ¿Ah? La mente va viajando a una velocidad pero increíble, digamos. ¿Ah? Y además, bueno, con todos los estímulos exteriores que hay, la televisión, la propaganda, las imágenes, son puros estímulos a la sensorialidad. ¿Ah? Observen un programa de televisión que nos llenan de estímulos de propaganda, de imágenes, de sensualidad, de lo que tenemos que usar. Estamos súper en el tiempo. Hubiéramos querido quizás hacer preguntas, no sé, pero somos muchos también. Yo solo quisiera terminar diciendo que nuestro país, que está llamado a tener un papel en la evolución presente y futura del mundo, como lo está llamado toda la cordillera de los Andes. Nosotros somos pura cordillera de los Andes y Océano Pacífico, ¿no? Necesita personas en educación iluminadas, necesita personas en salud iluminadas, necesita gente en política iluminada, gente en economía, gente en arquitectura, gente en todas las cosas que pueda trabajar desde otra perspectiva. Por lo tanto, me imagino que entre ustedes está toda la diversidad laboral que puede haber, y la idea no es que todos nos transformemos en personas alejadas de algún quehacer, sino que en nuestro quehacer, a veces los quehaceres son del mundo duro, pues del mundo, no sé, de la política, de la economía, que en ese quehacer que cada uno tenga en la empresa podamos poner un ser humano más claro, más iluminado, más consciente, y desde ahí construir un mundo mejor.
La espiritualidad de esta era se hace en el mundo, en las distintas actividades, no saliéndose del mundo. Así que ojalá todos ustedes en sus áreas, en su trabajo, puedan y entre todos podamos hacer un mundo mejor. Chile necesita eso.